¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en estos diálogos de la gestión cultural en México. Realmente es para nosotros una dicha que puedan ustedes conectarse y que podamos escuchar las diferentes formas, los diferentes pensamientos, las diferentes propuestas que hacen los distintos gestores culturales que han participado y que todavía faltan por participar. Esto con el único fin de abrir diálogos de comunicación para que todos podamos tener diferente información que nos sume y que enriquezca todo nuestro quehacer en el trabajo de ser gestor cultural. Muchas gracias. Esta vez le vamos a dar la más cordial bienvenida a tres gestores culturales que nos acompañan. En primer lugar, vamos a presentar a nuestro muy querido amigo Armando Chacha, ¿sí? Quien ha accedido a participar con nosotros en este día. Vamos a hablar sobre el tema de tiempos actuales y nuevas formas de gestionar la cultura. Para ello, están tres gestores, como yo he dicho en un principio: Jacinto Armando Chacha Anteli. Él es etnólogo, compositor y promotor cultural. Fue director general de la Dirección de Culturas Populares e Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal. Ha representado a México en diferentes convenciones, tanto en la UNESCO como en la ONU, como en foros de cultura y de paz en Cali, Colombia, y en Chile. En fin, ha llevado la voz del gestor cultural y de las preocupaciones de la gestoría cultural de México a esos lugares. Presento a ustedes, pues, a Armando Chacha. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir algunas reflexiones, algunas opiniones. En primer lugar, agradecerte, Sergio, porque has sido un hombre siempre preocupado por el análisis y la reflexión en torno a la cultura, y eso es de suyo relevante. A mí me parece que es importante y de que recuperemos aquella frase que es una visión al mismo tiempo el doctor Guillermo Bonfil Batalla, que decía siempre hay que pensar la cultura, o don Luis Garza Alejandro, que también decía hay que pensarla, hay que repensar la cultura y siempre detenerse para saber en dónde vamos bien en su gestión y dónde a veces tenemos que revisarla. Como decía él, a veces debe uno dudar si está transitando por el camino correcto o si hay que darse un rodeo, hay que regresar tantito y dar un rodeo, porque al final gestionar la cultura no se trata más que de poner las condiciones para que los seres humanos, las personas que viven en un pueblo, en una comunidad, un grupo social, un individuo, ¿verdad? Un creador pueda desarrollar su cometido en el desarrollo cultural. Así es que todo lo que se haga siempre será poner condiciones para que se cumpla ese cometido que es la cultura. Sabemos que la cultura es la actividad humana por excelencia, todo lo que hace el hombre, a veces aunque tenga significados negativos o significados muy positivos, pero son las partes de esta contradicción en que el mismo ser humano ha evolucionado, se ha desarrollado y nos ha regalado cosas extraordinarias y trascendentes a lo largo de su proceso de hominización. Pero también encontramos cosas que son a veces significativamente destructivas, que son a veces, que implican retrocesos, que implican una contradicción profunda. Sin embargo, la marcha del ser humano siempre ha sido, creo yo, buscando sus mejores condiciones. En eso va dejando sus saldos. En los tiempos que hoy vivimos, precisamente ante esta pandemia, pues recordaba yo que han
hemos tenido muchas pandemias, algunas han sido las grandes guerras, ¿verdad? Y que ninguna de ellas ha finalmente terminando por arrodillar o acostar al ser humano, sino siempre ha significado la posibilidad de construir nuevas condiciones para su desarrollo. En el tema de la gestión cultural, a mí me parece que siempre han habido visiones distintas y contradictorias porque enfrentadas, confrontadas y a veces armonizadas. En primer lugar, porque los seres humanos podemos pertenecer a un grupo o una comunidad, pero siempre habrá algún tipo de diferencia en la forma del pensamiento. Y esto ha hecho que precisamente en el tema de conceptos y en el tema de políticas, pues nos vayamos encontrando con que así como cambia el concepto de cultura, se ha ido modificando, también se han ido modificando las políticas. Y así como las comunidades han sido objetos del desarrollo de la política o de las acciones a veces institucionales o privadas, también se han ido transformando conceptos como el de sujetos de desarrollo, que significa que ellos son los protagonistas principales y que además reflexionan, analizan y deciden sobre la cultura. Nuestro país es un país muy diverso. Étnicamente tenemos una riqueza invaluable en la presencia de los grupos indígenas y sus respectivas lenguas, pero también hay una diversidad cultural más allá de esta diversidad étnica en la que se transitan, en la que transitan pues aproximadamente 100 millones de personas, ¿verdad? Y que se traduce en formas de expresar la cultura con contenidos y simbolismos de otras formas y otras maneras, desde las culturas regionales, las culturas urbanas, las formas del arte, los distintos conceptos del arte. En fin, somos una nación plural y diversa. Y en ese sentido, me parece que gestionar la cultura, cuando partimos de lo local, pues tenemos que gestionar ese crisol de formas de entender y del quehacer en la cultura. A veces en una misma comunidad conviven y coexisten desde sectores indígenas como de otro tipo. Y eso a veces exige un diálogo intercultural que permita no tan solo convivir y coexistir, sino además enriquecerse entre todas las partes. Bueno, pues a nivel macro, la nación también es plural, es diversa y con distintas concepciones, distintas formas. En ese sentido, me parece que gestionar la cultura nos exige y nos llama siempre a la revisión de las formas de entender cuáles las más adecuadas estrategias y formas como se tienen que poner los recursos. Y cuando digo recursos no son solamente financieros, son de distinta índole que sean útiles para el cometido y el fin de el desarrollo de la cultura desde sus bases locales o qué sé yo. Guillermo Monfil era un hombre que siempre decía que lo importante era generar los espacios para reflexionar, analizar y discutir el tema de la cultura, porque finalmente son los actores directos quienes están involucrados en la generación de esos procesos de manera organizada, de manera individual, quienes tienen que reflexionar sobre sus propias condiciones y articular las necesidades y los planteamientos que entre todos nos lleven a ese cometido. Y me parece que esa es una regla de muchos años, pero que ha sido y será siempre útil para la construcción, en el caso de las instituciones de política pública, de tal manera que el referente de la diversidad y la pluralidad en la nación
se traduzca en política pública relacionada con esa diversidad y esa pluralidad. Así como el diálogo y la reflexión, me parece que abrir los espacios siempre nos permitirá transitar, ahora sí que como dice la canción, aquella canción popular, agárrense de las manos, más abrazados y más agarrados para poder en la contribución de las ideas transitar de la manera más cercana y abrazada posible. Yo creo que los tiempos actuales nos han enseñado no que los anteriores no fueran útiles, sino que nos ha plantado un escenario que nos ha exigido ir a la búsqueda de nuevos esquemas donde la comunicación y la relación en el quehacer cultural y en el arte no se interrumpa en su marcha, sino más bien que nos permita mantener ese diálogo. Creo que la comunicación y el diálogo pues es la interacción, son elementos centrales y horizontales en la relación de los seres humanos, de los pueblos, y es la forma como se va generando la cultura, ¿verdad? Así es que nos reta estas circunstancias y nos seguirá retando porque seguramente las experiencias para los creadores, promotores, gestores, grupos, organizaciones, que dejará estas circunstancias, hará buscar otros escenarios y pondrá seguramente en situación de crisis lo que ya se ve que es una crisis porque así como existe la crisis de salud, pues sabemos que hay una crisis en la economía en la que 10 millones de personas en la informalidad y 2 millones de empleos en la formalidad, pues se han perdido. Y esto, dentro de esto, hay un impacto significativo en quienes requieren recursos a veces para el desarrollo de sus procesos comunitarios o quienes requieren condiciones básicas y mínimas para cumplir el cometido de la creación cultural, de su difusión y de su promoción. Entonces, esto que de suyo va siendo evidente, al restablecerse nuevas condiciones de comunicación e interacción humana, seguramente no va a ser volver a la fotografía anterior, sino más bien a encontrarnos con rutas que hay que volver a transformar, volver a modificar y volver a construir, porque el tiempo no regresa, repito, como si fuéramos a la fotografía del 2019. Seguramente será una fotografía distinta y dentro de todo, pues con muchas gentes que nos han dejado, incluso a gente tan querida y preciada como Oscar Chávez, ¿verdad? Que un notable creador, promotor de la música tradicional y popular de México, un hombre comprometido con las causas indígenas, igual, sobre todo en Chiapas, pero en general con el país. Entonces, pues pienso que es eh, una condición que nos llevará a así como muchos encontraron en el uso de las tecnologías para estar generando y comunicando sus contenidos, seguramente en los esquemas y en las estrategias que seguirán en la divulgación y en la difusión de los contenidos culturales, estas serán formas que acompañarán, que no se quedarán en el camino, sino que acompañarán a esos procesos de vínculo humano que tampoco creo que se dejen de lado y que sean lo más conveniente. A mí me parece que siempre para el músico estar en el escenario y ver al público, irlo palpando, irlo sintiendo con su poesía, con su música, con la danza,
al pintor con la obra, la interacción en los rituales, en la traducción de la vida cotidiana, siempre será necesaria el contacto humano, la comunicación humana, ¿verdad? Porque es ahí donde precisamente no tan solo se comunica, sino las personas se retroalimentan y encuentran nuevas vías. Así es que tendremos mucho que hacer, creo yo, los gestores y promotores de la cultura, desde las vías institucionales y desde las vías de la misma sociedad, porque pienso que la mayor fortaleza, finalmente, o una de las grandes fortalezas para el desarrollo de las culturas es cuando las mismas personas desde la sociedad buscan procesos de autoorganización que les dé mayor fortaleza en su gestión hacia la iniciativa privada o hacia los sectores público, federal, estatal y municipal, ¿verdad? Y que la generación de organizaciones como la que tú encabezas, Sergio, pues siempre serán muy útiles. A mí me ha parecido siempre que cuando la comunidad o los grupos sociales encuentran las vías de organización, estamos en un nivel superior en la que la sociedad se está fortaleciendo, está encontrando vías para propias para poder discutir entre la misma sociedad y plantarse ante el universo diverso en la gestión de sus propios intereses. Así es que yo espero que salgamos con condiciones para una sociedad civil más organizada, más fuerte, plantando mejores sus condiciones para gestionar sus alternativas de desarrollo. Pues hasta aquí dejaría mi intervención por lo pronto. Excelente, excelente, Armando. Qué bueno, qué extraordinaria introducción has hecho de lo que ha sido, es y podrá ser la gestión cultural más adelante. Vamos ahora a presentar, a escuchar a Ingrid Lozano Burlich. Ella es licenciada en Economía, tiene maestría en Promoción y Desarrollo Académico por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ella actualmente es operadora estatal de cultura comunitaria para el Estado de México de la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. ¿Qué tal, Ingrid? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Armando, es un gusto y un honor compartir mesa contigo. Pues retomando esto que dice Armando, la cultura es un elemento transversal, definitivamente. Los cambios políticos, económicos, financieros reconfiguran también las formas de actuar, las formas en las que el individuo tiene esta comunicación con los suyos, con aquellos que conoce y con aquellos que también desconoce. Y entonces en este sentido, nos parece que la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan a nuevas formas de configuración, nuevas formas de entendimiento, innovándonos en la inclusión incluso, valga la redundancia, de redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, en los que nos encontramos con otros. En el amplio sentido de la palabra, esto nos permite generar un incremento en las relaciones. Y esto es porque Bourdieu nos habla de que la ideología y otras formas de pensamiento se configura a través de las costumbres, de la ideología y de lo que él llama el hábitus, transformando nuestros modos de vida, transformando al sujeto y por lo tanto a su cultura, traducida esta en prácticas sociales, ¿no? Tales procesos de configuración trascienden a modelos conceptuales ampliando la dimensión de los elementos de la cultura, es decir, la cultura como elemento simbólico
pero también dinámico. Es decir, la cultura cambia, se transforma y se adecúa y se adapta a las nuevas formas de comunicación, que lo estamos viendo en las redes, ¿no? En este caso, en cualquier espacio se pueden dar procesos de significación. Se pueden dar procesos de nuevos símbolos, de nuevos elementos de sentido de pertenencia, de identidad, y estos espacios están siendo las redes. Precisamente están siendo estos espacios de apropiación social, ampliando nuestra dimensión del mundo, nuestra dimensión de nosotros mismos y la dimensión de la convivencia que podemos tener con otros, ¿no? Entonces, en este sentido, hay diferentes elementos de la cultura de los que quisiera platicar rápidamente. Uno de ellos y de lo más importante es el patrimonio. El patrimonio porque concibe una dimensión en donde el patrimonio nos dota de significantes, es decir, nos permite una construcción social, histórica, simbólica y por lo tanto también estética. Porque el ser humano siempre busca a través de sus manifestaciones artísticas, de sus manifestaciones culturales, perpetuarse, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera hablarles de algunos elementos que se me hacen muy importantes para poder reconocer cómo se están dando las nuevas configuraciones de prácticas sociales y por lo tanto de cultura. Una de ellas y que es sumamente importante es el territorio. Casi siempre en el imaginario tenemos al territorio como este espacio físico en el que se sitúa un grupo de personas y que pueden comprenderse a través de zonas naturales, zonas urbanas, zonas étnicas, pero la característica principal del territorio es la posesión. Desde una perspectiva social, entonces el territorio es un espacio de significación en el que los individuos intercambian información, lenguajes, definen comportamientos y no solamente ello, sino que los legitiman. Es decir, los vuelven suyos, los apropian y los hacen parte de su cultura. Es incluso aquel en el que se definen relaciones con el entorno y en donde nos expresamos e identificamos a través de manifestaciones artísticas y otras formas de expresión y práctica social. Primordialmente es el espacio de apropiación colectiva, en donde se fijan objetivos comunes, en corresponsabilidad, ejerciendo de esta manera también ciudadanía a través del acuerdo colectivo. Otro elemento fundamental es la identidad colectiva. En esta construcción de acuerdos sociales se encuentra este elemento como el crisol de identidades individuales que conforman aspectos genéticos, históricos, sociales, como lo define Edgar Morin en la teoría de las identidades sociales, y por ende representa una serie de factores simbólicos que propician un centro de pertenencia e identificación en un grupo social, permitiendo de esta manera reproducir acciones, conductas, a través siempre de un consenso, con formas significados, medios únicos de identificación, lo que caracteriza a la diversidad cultural y a la riqueza patrimonial con la que contamos. Me voy a permitir leer una reflexión que escribí. Los espacios simbólicos en los que se desenvuelven las culturas permiten generar plataformas de discusión y reflexión, lo decía Armando muy claramente, en donde se dan las coincidencias y las disidencias, en donde los procesos de sociabilización son mecanismos de reconocimiento, independencia, apropiación del espacio, necesidad de inclusión, en los cuales el consumo cultural forma un elemento primordial de las relaciones, de la comunicación y de la determinación, por supuesto, de roles sociales, ¿no? En este sentido, es importante también hablar de la comunidad. La comunidad es esta organización social, estos grupos sociales que comparten características comunes. Y en esta conformación y configuración de aspectos de identificación social, porque este es uno de los elementos más fuertes de la comunidad, la identidad, es decir, qué es lo que nos hace pertenecientes, qué es lo que nos permite pertenecer a ese grupo, afirma o resignifica nuestros símbolos, buscando construir lazos de cooperación y de respeto por la diversidad de pensamientos. Esto siempre fundamentado en el acuerdo social. La comunidad siempre decide conservar o resignificar, y esto es muy importante porque lo decían MacGregor y Mónica la vez pasada. La cultura no es un elemento estático, es un elemento dinámico, y cada comunidad decide
si se apropia de elementos pasados, si toma alguno de ellos o si resignifica todos, ¿no? Pero siempre bajo la base del acuerdo social. Y por supuesto la historia como este elemento que constituye el camino recorrido, lo que recorremos, lo que representa nuestra memoria oral, lo que legitima este recuerdo colectivo, esta coincidencia de hechos, esta coincidencia de acontecimientos. Ponemos ejemplos tan claros como el terremoto del 85 o como el suceso del 68 o como estos elementos que permiten generar una memoria colectiva. ¿Por qué? Porque suceden en el mismo tiempo, todos coincidimos en ese tiempo, en ese espacio y quizás en esas experiencias, lo que nos permite construir también elementos identificadores. Entonces, en este sentido, yo creo que las redes están siendo una gran oportunidad de cambio social. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, hablando precisamente de la pandemia nos ha situado en una posición de vulnerabilidad humana. Nos estamos dando cuenta que hay elementos que se salen de nuestras manos y que nos permite reconocernos no como seres autómatas, sino como seres emotivos, como seres que tenemos miedo, que tenemos emociones, que tenemos alegrías, que tenemos tristezas. Y entonces aquí viene la gran oportunidad de la gestión cultural y viene la gran oportunidad también de los creadores. ¿Por qué? Porque estos espacios están permitiendo que el ser humano se recuerde como un ser social, que el ser humano vea que necesita ser comunidad para poder salir adelante y para poder sobrevivir, para poder encontrar los caminos de supervivencia, porque no solamente estamos hablando de una supervivencia física, sino también de una supervivencia emocional, emotiva, lo que nos conduce a pensar. Yo estaba haciendo un análisis, se los comentaba el día de ayer, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con estos juegos que empezaron a aparecer en las redes? Yo te invito a que recuerdes el grupo musical con la letra tal. Pero entonces ahí se empieza a dar un proceso de conformación comunitaria, porque el individuo no actúa solo, sino le pide al otro que participe con él, ¿no? Entonces, estos procesos de construcción están empezando a generar también confianza y medios de identificación, identidad colectiva. ¿Por qué? Porque entonces resulta que el grupo que yo puse es el grupo que le gusta a 1,000, 2,000 o 10,000 personas más, ¿no? Entonces estamos generando comunidades digitales. Estamos siendo no seres líquidos, no podemos ser seres líquidos porque somos seres sociales. Somos seres que nos fundamentamos en la convivencia. Pero lo que sí es muy importante es que la gente está reconociendo que necesita del arte, necesita de la cultura para poder encontrarse consigo, para poder encontrarse con los suyos y para poder encontrarse con otros. El ejemplo, por ejemplo, de un concierto a distancia en donde una persona dice, a mí me gusta tal canción, y otra persona esta persona está en México y la otra persona está en Uruguay y dice, a mí me gusta esta canción también. Y otra persona en Colombia dice, sí, pero es mejor esta. Entonces comienza a darse el diálogo. Se están dando los diálogos entre culturas distintas y está trascendiendo. Todo esto está trascendiendo a nuestra forma comunitaria. Y creo que en ese aspecto es donde tenemos una gran ventaja como gestores culturales. ¿Por qué? Porque la gente está reconociendo y está valorando al creador, está valorando al artista, está valorando que los aspectos que lo conforman como ser humano son los aspectos simbólicos, los aspectos colectivos, los aspectos estéticos que nos llevan a necesitar ver arte, a necesitar tomar un taller, a necesitar tener esa conexión con nuestro pensamiento creativo, ¿no? Y ello, por supuesto, nos lleva a pensarnos entonces como generadores de bienes culturales. Estos bienes culturales como estos productos de una triple dimensión.
la dimensión creativa, que es detonada y que detona, mejor dicho, un proceso individual de autoconocimiento, de introspección, de reconocimiento del otro, de la existencia del otro y de la importancia del otro. Sin embargo, esto, a través de compartir, se colectiviza y entonces genera también aspectos de pertenencia, aspectos que nos identifican unos con otros, que nos hacen sentir lo mismo, que nos hacen pensar lo mismo y por supuesto construir acuerdos comunes. Y finalmente la dimensión económica, que tiene que ver con esta estrategia de producción, distribución y consumo de estos bienes. Lo más importante entonces de la gestión cultural en este caso es encontrar, en primer lugar, saber identificar los elementos de la construcción simbólica, de la cultura en estos nuevos espacios digitales, en las redes. El territorio, las prácticas, la forma de comunicarse, la memoria, que forma parte también del patrimonio y de la historia. Y entonces el reto también para los creadores es ofrecer productos, ofrecer servicios que sean atractivos en estos nuevos espacios. Y que la gente, por supuesto, al saberse necesitada de la cultura, necesitada del arte, pueda pagar por ello. ¿Por qué? Porque entonces estamos entendiendo que la cultura es el elemento que nos acerca no solamente a ser humanos, sino a ser comunidad y a construirnos como una mejor sociedad. Esa sería mi participación. Muchas gracias, sí, muy bien. Creo que son reflexiones que puntualizan mucho la actividad que a partir de estos momentos tendremos que realizar como gestores culturales. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Rafael de Jesús Vázquez Marcelo. Él es gestor, promotor, académico y músico tradicional. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es músico tradicional, él es de Veracruz. Bueno, pues bienvenido, Rafa, qué bueno que estás con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Pues como decíamos ayer, muchas gracias por la invitación. De manera general siempre es atractivo, ¿no? Poder dialogar con las temáticas actuales que tienen que ver de manera social y bueno, sobre todo con las cuestiones que tienen que ver cultural. Gracias por la presentación. Yo me quedaría con el mote de músico tradicional y bueno, sobre eso me gustaría compartir, ¿no? Además de que pues es un honor compartir este panel, ¿no? Contigo, Sergio, que conocemos tu trabajo de mucho tiempo, luego el maestro Armando y con Ingrid. Y bueno, en ese sentido, ayer decía que probablemente mi participación sería injusta en el sentido de plantear problemáticas o tratar de incursionarnos en algunos problemas de los cuales nos hemos pues percatado, ¿no? Desde este confinamiento. Y bueno, el hecho de no como tal plantear resultados o como tal plantear opciones viables, ¿no? Como soluciones, lo cual desde luego es complicado y creo que eso nos ha llevado de por sí años desde la gestión cultural. El encontrar estos, pues digamos, estos traspiés en los que nos hemos encontrado en la gestión desde diferentes ámbitos, institucionales, públicos, privados, desde luego. Y bueno, ahorita que enfrentamos esta problemática de salud, de esta pandemia, que como mencionaban también tanto el maestro Armando como Ingrid, pues ha rebasado al Estado, ¿no? Al país, al mundo en general, ¿no? En realidad ha sido pues sí, un conflicto, por así decirlo, desde luego, en donde no es una pelea contra alguien, ¿no? Sino contra algo que nos mantiene en un confinamiento, en un encierro, y pues lo cual todo esto va derivando en cambios sustanciales, y particularmente, bueno, en lo que refiere ahorita a lo que es la gestión cultural. En ese sentido, bueno, creo que todos coincidimos en que el sector cultural desde luego ha sido un sector desprotegido,
Tal vez esto nos llevaría a pensar al hecho de que como tal, como sociedad, ¿no? No tenemos un plan de emergencias, ¿no? Un plan de emergencias que permita sobrellevar este tipo de, pues de conflictos, insisto, y no es porque sea conflicto con alguien o con algún país o con alguna persona, sino con un problema como es esta pandemia. Y hace rato que Ingrid mencionaba estos problemas como que pasaron, ¿no? Como el terremoto del 86, como el 68, todo esto, de lo cual desde luego pues fueron parones, ¿no? Que hubo en la sociedad en general y pues de qué manera se pudo sobrellevar este tipo de problemáticas. Hoy en día creo que nos enfrentamos y tenemos pues aliados también, ¿no? Que nos van permitiendo sobrellevar esto. Desde luego, las redes sociales, el mundo virtual, todo esto ha permitido, pues desde luego, tener como una visión muy amplia, pero lo cual nos sigue manteniendo ahí, ¿no? Es decir, nos sigue manteniendo quietos y pues bueno, celebramos mucho este tipo de grupos de conversatorios en donde se puede reflexionar y donde se puede poner, pues subrayar, ¿no? Digamos, la problemática a la cual nos estamos enfrentando desde la gestión cultural. Y bueno, a todo esto yo quería comentar, por ejemplo, un ejemplo que sucedió o que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil, en donde, bueno, desde luego no se trata de comparar en ningún momento y desde luego sobre todo tratándose de la diversidad, ¿no? Que puede haber en países y ya ni se diga dentro de un mismo país, ¿no? Pero algunos países han tenido como esta reacción sobre planes de emergencia y bueno, yo lo comparaba, por ejemplo, como el Fonden, ¿no? Este fondo de desastres naturales que se otorga para municipios, estados, para atender desastres naturales. Bueno, es claro que no teníamos, creo que en vista el tema de salud, ¿no? Creo que si bien ha sido tal vez o no ha sido tan usual tener este tipo de problemáticas, creo que hoy en día nos queda claro que es un problema al cual deberíamos pues ir pensando de qué manera eh, pues ir adosando, ¿no? Y con esto me refiero tal vez ya en un sentido más global, no solo al sector cultural, sino pues a todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. El maestro Armando mencionaba, por ejemplo, las cantidades de empleos informales que hay en el país, ¿no? Eso desde luego que le da una diversidad y un cambio estructural a cualquier planeación que se pudiera hacer desde una institución, desde una organización social. Pero en ese sentido, coincido también tanto con Ingrid como con el maestro Armando en el hecho de procurar una sociedad civil más organizada, ¿no? Y de qué manera, bueno, creo que esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿De qué manera lograr una sociedad más organizada? Creo que a final de cuentas y de las cosas que podríamos ir rescatando en esto, han sido pues las formas de sobrellevar este confinamiento, ¿no? Es decir, hemos tenido en algunos casos tal vez de manera forzosa o de manera urgente, pues una convivencia más desde casa, y con esto me refiero, por ejemplo, pues a la familia, con esto me refiero también a los vecinos, ¿no? Es probable que muchas personas en las que a lo mejor su jornada laboral era de 8 de la mañana a 9 de la noche, pues entre semana difícilmente se cruza con el vecino de al lado o el de enfrente, y fines de semana pues los agarras para descansar donde te encierras a piedra y lodo y no hay una convivencia entonces, ¿no? No hay una cara a cara. Digo, si bien en este momento tampoco, pero creo que tal vez todos coincidimos en que le hemos visto más la cara a nuestros vecinos que en otras ocasiones. Y pues a final de cuentas, esto nos conlleva a una convivencia desde otro ámbito, ¿no? Que en este caso sería el confinamiento. En ese sentido, pues hablamos, digamos, como de esta nueva normalidad y decían por ahí, pues si es algo nuevo no es tan normal, ¿no? En realidad es algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando poco a poco. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que podemos ver, y que también lo mencionaba Ingrid, el hecho de la importancia de las redes sociales en la difusión de las actividades artísticas y culturales, ¿no? Hoy en día, desde luego, las redes sociales, principalmente, ¿no? Pero pues a su vez también plataformas cibernéticas, ¿no? Pues tanto de programación, películas, desde luego, streaming, todo esto, pues ha dado, creo que una apertura muy importante para poder encontrar o poder
visibilizar o reencontrar en algunos casos pues la diversidad artística y cultural en la cual nos encontramos. Y en este caso las redes sociales pues nos dan, bueno, me refiero a Facebook, ¿no? Que ahorita es una actividad común el hecho de conciertos en vivo, transmisiones, ¿no? Todo esto, pues nos abre una ventana no solamente local, regional, nacional, sino internacional, ¿no? O sea, hoy en día, ¿cuándo íbamos a imaginar poder dar un clic y poder presenciar un concierto de una agrupación en Ámsterdam, ¿no? Y pues hoy en día simplemente estamos a un buscador y un clic de poder encontrar este tipo de diversidad. Y desde luego, pues una diversidad no solo artística, sino también educativa, pues también desde luego incluso de ventas, en fin, es todo un universo, ¿no? En el cual creo que muchos estamos reencontrándonos. Y entonces aquí es donde pues nos consultaríamos de qué manera estamos llevando este confinamiento desde la distancia, desde las redes, desde la parte virtual, y caeríamos, creo yo, en una tal vez coincidencia del hecho de que se están formando nuevos públicos, ¿no? Raras veces creo que podemos tal vez sentarnos a ver un concierto en vivo 40 minutos, ¿no? Porque también a veces estamos con esta parte de entra uno a Facebook y simplemente pasas como cuando pasas canales de televisión, uno tras otro, y a veces cuesta trabajo quedarte a ver un programa más de 20 minutos. Pues hoy en día creo que pues hay esta facilidad o hay este tiempo, ¿no? No le diría facilidad, diría tal vez el tiempo, para poder navegar, para poder incursionar, ¿no? En toda esta oferta que se está llevando, y desde lo cual pues se está creando precisamente eso, ¿no? Nuevos públicos. Creo que como músicos a veces el hecho de que te conectes, compartas un poco de música y de repente ves a alguien que manda saludos, lo estoy viendo desde Honduras, desde Zacatecas, desde Mérida, pues bueno, es un acercamiento virtual importante, y para lo cual creo que ahora tendríamos también que reconsiderar el hecho de no normalizarnos tal vez a esto, ¿no? Desde luego que es útil, desde luego que está haciendo no solamente una parte recreativa y de conocimiento, sino también de convivencia, pero no normalizar esta convivencia virtual, como decía el maestro MacGregor también la otra vez, no, que no sea un hecho de normalizarnos, de estar de esta manera, sino poder reencontrarnos de nuevo, el poder estar cara a cara, el poder estar de manera personal, de manera presente, pues, ¿no? Tangible, ¿no? También mencionaban el ejemplo de los conciertos, ¿no? Desde luego que hoy en día, pues, pones tu pantalla, tu celular, das un concierto y se pueden conectar 1000 personas, pues no se compara con un foro donde vas a tocar y aunque haya 20 personas, pues esa interacción que hay, creo que en ese sentido todos de este sector esperamos poder reencontrar esa vía de presencial, física, digamos, ¿no? Pero por otro lado, yo también quisiera comentar en el aspecto de la cuestión comunitaria. Y bueno, eso ahorita salió a colación, estaba platicando con un compañero de Otatitlán, del santuario, en donde, por ejemplo, ahorita pues sí, desde luego hemos hablado de conciertos virtuales, de charlas, conferencias, incluso tutoriales, ¿no? Que también son muy útiles y que están al alcance de la pantalla, que están al alcance de una plataforma digital. Pero ¿qué pasa con estos procesos comunitarios que están al margen? Y no porque no puedan o no quieran, sino porque originalmente son presenciales. Y con esto me refiero a dos casos, ¿no? Que quisiera mencionar ahorita, y desde luego a manera muy local o regional. Por ejemplo, en el caso de Otatitlán, en el santuario, pues en mayo se lleva a cabo la celebración del Cristo Negro, que si bien es una celebración religiosa, pues es todo un universo que congrega cuestiones artísticas también, económicas, comerciales, agrícolas, es decir, toda esta cuestión que implica la peregrinación de personas del sur del estado de Oaxaca también, mazatecos, chinantecos, popolucas, que ya de manera ritual, de manera anual, ellos hacen esta peregrinación hasta el santuario para llegar al Cristo Negro, y donde eso va más allá de una transmisión en vivo, es decir, aunque se hizo el intento, por lo que vi, pero que no, desde luego no se compara, alguien, ¿no? Hizo el recorrido por el camino desde, creo que Sierra de Santa Marta hasta el santuario, pero pues desde luego esto no transmite y esto no llena a las personas que realizan esa peregrinación, donde ya tienen una cuestión
insisto, de fe, religiosidad, pero pues también de costumbre, de tradición, donde sus abuelos, sus padres y ahora ellos realizan estas peregrinaciones y les da un sentido, ¿no? No solo simbólico, sino también espiritual, tangible. Y pues ya no se pudo, se interrumpió, ¿no? Desde luego, esto no se pudo llevar a cabo. Y pues que también esto conlleva a ciertas cuestiones de impacto económico, ¿no? Es decir, en Otatitlán, pues mucha gente se apoya económicamente del hecho de brindar los servicios de comida o de hospedaje, servicios de agua, ¿no? Para todos los peregrinos, pero que también a ellos les significa algo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en el caso de Chacalapa, esta comunidad de localidad de Chinameca, Veracruz, en el sur del estado, donde ahorita en el mes de junio pues celebran mayordomías, ¿no? O sea, es decir, hace un año una familia recibió la bandera para poder ser mayordomos este año y se preparó todo el año ahorrando, engordando cerdos, comprando gallinas, apartando reses, para poder brindar esta cuestión de mayordomía que va más allá de un sentido estético, de un sentido escénico, desde luego, sino que, insisto, es desde un sentido comunitario, espiritual, que además les lleva una preparación a lo largo del año, y donde los nuevos mayordomos, es decir, los que lo iban a recibir el próximo año, pues también se preparan. Es decir, esto vino a romper esta estructura comunitaria que les da un sentido a ese lugar, ¿no? Y como esto, pues creo que podríamos mencionar un montón de ejemplos en donde pues se vieron interferidas, rotas, y en donde pues desde luego un streaming, donde una red social, una plataforma no da una solución distinta. Y creo que ahí es donde también podríamos como reflexionar precisamente en cómo la resignificación de estos símbolos que han quedado pues de lado, ¿no? En ese sentido, la diversidad cultural, pues en México es impresionante, digo, todos, creo que todos los que estamos aquí reunidos, además de que lo admiramos y pues lo conocemos, esta diversidad pues es compleja, ¿no? Imbricada en un sentido que de manera local tiene su significado y a veces tú si llegas desde fuera te cuesta varias visitas o varios años tal vez encontrar el significado a los que ellos le dan. Y pues bueno, todo esto desde luego ahorita quedó en pausa, en algunos casos pues también se rompió, y pues yo creo que aquí es donde tenemos que buscar o reflexionar sobre cómo estas formas le vamos a poder a volver a regresar a esta normalidad, como mencionábamos, para poder retomar estos procesos comunitarios que le dan sentido a la vida cultural de México, de los pueblos de México, ¿no? Y bueno, por otro lado, nada más quisiera también como ir mencionando, ¿no? La parte de perdón, de conceptos, ¿no? Que se fueron mencionando como identidad, como territorio, como vías de organización, como sociedad civil. Creo que en ese sentido estos serían conceptos de los cuales tendríamos nosotros que empezar a sujetarnos de una manera muy, muy fuerte, insisto, desde un sentido institucional, público, privado, familiar incluso, ¿no? Poder retomar estos conceptos y poder entonces ir amarrando, ir pudiendo vislumbrando, ¿no? La gestión en este caso para este tipo de procesos que digamos que pretendemos retomar de nuevo, ¿no? Es decir, de aquí a 2 meses donde formalmente pudiéramos reiniciar ciertas actividades, ¿de qué manera lo vamos a hacer, no? ¿Con qué sentido, con qué visión lo vamos a estar haciendo? Sí, en ese sentido creo que el sector cultural pues, fue de los primeros en verse afectados, es decir, los espacios públicos y de recreación y donde se conglomeraba gente como teatro, centros culturales independientes, pues fueron los primeros en cerrar y sin duda pues parece ser que van a ser los últimos también en reactivarse, ¿no? Entonces estamos hablando que también ahí tenemos un abismo de estos espacios, pues cómo le están haciendo en estos momentos para poder sobrellevar, poder pagar la luz, la renta, ¿no? Desde luego de vivir de talleres, de mensualidades, de entradas, pues hoy en día eso se vio afectado. Entonces, bueno, ¿de qué manera vamos a consumir también digamos, estos espacios, ¿no? A consumir el arte desde nuestras localidades, y creo que tenemos un buen espacio como para reflexionar y poder retomar desde lo local,
y pues poder tener una expectativa desde luego amplia para poder una reinserción al ámbito cultural en nuestro país y desde luego en nuestras localidades. Y pues por ahí lo dejaría mientras, Sergio. Muy bien, Rafa. Creo que para mí, en lo personal, ha sido muy satisfactorio poder haberlos escuchado a ustedes tres. Primero, porque hay dos voces juveniles, dos voces sin decir nada de la voz de nuestro querido Armando. Pero bueno, ayer mismo lo reconocíamos, que qué importante, qué interesante es escuchar estas nuevas voces que nos hablen de cómo hacer las cosas también, ¿no? Qué bueno que esto propicie este diálogo en el que podamos converger, pues, tanto quienes hemos caminado este terreno durante mucho tiempo, a quienes, pues bueno, a pesar de los años que puedan tener, que no sé cuántos años tenga cada uno, ¿verdad? Pero de los años que puedan tener, hay nuevas propuestas, nuevas voces, nuevos sentires, nuevas formas de vivir la gestión cultural y la cultura en general. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que hayan ustedes participado. Y ahora vamos a pasar al siguiente terreno, que es de preguntas, si es que hay alguna pregunta por allí, comentarios y saludos. Aquí está con nosotros Berta Cervantes, quien va a apoyarnos, como siempre lo ha hecho, con toda la cuestión tecnológica de estos casos, ¿no? Hola, buenas tardes. Les mandan saludos desde Madrid, desde Zacatecas, Jalisco, Calgary, no sé si lo pronuncio bien, pero es desde Canadá. Calgary, sí. Calgary, Ocotlán de Morales, Oaxaca, bueno, yo creo que es Ocotlán. De Morelos, pero bueno. No, es que yo creo que me estoy equivocando. Oclán de Morales. Claro. Perdón, Oclán de Morales, Oaxaca. Desde Perú, Honduras, Toluca, desde el Museo de la Casa de la Zacatecana en Querétaro. Perdón. Sí, no me equivoqué. Desde el Museo de la Casa Zacatecana, desde el equipo de Red Estatal de Festivales de Zacatecas también, desde Guadalajara, San Luis Potosí, Popayán, Colombia, perdón, desde Barcelona, España, el Estado de México, desde Puebla, desde Panamá, Veracruz, Ocoyoacac, Guanacaste, Costa Rica, Hermosillo, Sonora, la Huasteca Poblana, desde la ciudad de Obregón, desde Querétaro, desde Tepic, Nayarit, desde Pachuca, Hidalgo, Tarandacuao, Guanajuato y desde Michoacán. Les mandan saludos. También hay muchas personas que les están mandando saludos a ustedes personalmente, que más adelante ellos van a entrar a ver los comentarios para ver las personas que están mandando saludos personales, ¿no? a todos ustedes. Marisela Nolasco dice, ¿las redes sociales permiten generar contenido o impactar con el contenido? Bueno, hay una pregunta para ver quién... Como una reflexión, ¿no? ¿Es una reflexión o es una pregunta? ¿Las redes sociales permiten generar contenido o impactar con el contenido? Yo creo que las redes sociales pueden ser buenas aliadas siempre y cuando como gestores culturales establezcamos buenas estrategias de mediación. Es decir, cuando nosotros ya podemos reconocer los espacios, cuando nosotros ya podemos reconocer los elementos culturales que se están dando en las redes, entonces podemos generar estrategias en torno a una construcción identitaria, a un rescate de la memoria, a detonar estos procesos culturales. Yo creo que las redes, por ejemplo, decía una persona, nunca en mi vida había visto tantos conciertos como ahora y nunca me había alimentado tanto en el espíritu, ¿no? Yo creo que las redes sí pueden ser aliadas. Con ello no quiero decir, y apoyo lo que dice Rafa, no quiero decir que la práctica social viva no sea la más importante por todo lo que genera en el sentido comunitario, en el sentido espiritual, en el sentido emocional. Pero creo que en este momento en el que nos encontramos con una nueva realidad y con retos para construir nuevos símbolos, nuevos significados que nos den sentido de existencia, creo que las redes sí pueden ser aliadas en este sentido, ¿no? Rafa.
Yo creo que en ese sentido las dos, ¿no? Tanto genera contenido como impacto, ¿no? Desde luego genera contenido para quien, desde luego, en este caso se dispone a transmitir, ya sea un concierto o un tutorial, porque también creo que a final de cuentas para las personas que, bueno, me incluyo, ¿no? De que estamos retomando como estas prácticas de decir, vamos a hacer una tocada en vivo, ¿no? Por ejemplo, digo, como un ejemplo personal, nos pusimos a hacer como tocadas los domingos de son, un poco como con sones de fandango, pero que casi ya se han ido como dejando de tocar un poco. Y pues realmente me ha servido más a mí porque he podido ensayar piezas o sones más bien que tenía tiempo que no tocaba, ¿no? Que no me acordaba de versos. Esto desde luego te reactiva también la parte de la memoria colectiva de decir, ah, este son lo tocaba fulanito, o lo bailaban de tal o cual forma, ¿no? Entonces lo tratamos de compartirlo, como dice Ingrid, tratando de mediar esa parte hacia afuera, y pues también genera un impacto, ¿no? Es muy grato, ¿no? Que la gente dice, ah, yo había escuchado ese son en tal o cual parte, ¿no? Entonces creo que, como dice Ingrid, ¿no? Tener una buena mediación, creo que en ese sentido tanto genera los contenidos como genera el impacto, ¿no? Con la gente también. Armando. Yo creo que se dan los dos aspectos. Si vemos, muchos han aprovechado la tecnología pues para difundir y compartir lo que de suyo ya hacen. Sin embargo, me parece que tiene una relación con modificación en las formas. Seguramente la gente de teatro en muchos casos han tenido que hacer adaptaciones para poder presentar lo que ya ha sido desde antes definido y se venía realizando. Pero también hay quienes han ido a la búsqueda de cómo presentar cosas que puedan ser dinámicas y atractivas para un público que está queriendo encontrar cosas distintas a lo que comúnmente puede ver y oír en una normalidad, ¿no? Entonces son procesos, yo creo que se dan los dos procesos y por otro lado impacta en las formas, una modificación de formas. Eh, Siento que también hay una alteración, digamos, en el mecanismo de comunicación. El mecanismo de comunicación no tan solo es verbal, sino es emocional y es distinto estar viendo una pantalla, a estar viendo en el escenario donde puedes tener todo un contexto y estar al lado de otros. Y en ese sentido, la comunicación entendida no solo como la comunicación verbal, sino la articulación de lenguajes eh, relacionales al foco, me parece que hay también una transformación. Yo diría que no diría que son negativas o positivas, simple y sencillamente son los procesos de adaptación que se tienen que dar en estas condiciones y que seguramente muchos estarán pensando cómo ir diseñando contenidos y formas que se queden, eh, de que esto no sea solamente para estas circunstancias, sino un mecanismo más permanente de comunicación a través de redes sociales y de instrumentos tecnológicos que hay que aprovechar. Y quisiera al mismo tiempo decir algo como propuesta. Hace rato Rafael comentaba el tema del Fonden. Yo había pensado creo que debería haber una especie de Fondeca, que es un fondo un fondo nacional para desastres en el ámbito del arte y la cultura, no por lo que se cree, sino por la condición. Generalmente planificamos pensando en un proceso progresivo de transformación de una realidad, pero a veces la realidad nos impone ciertas alteraciones y variaciones ante hechos traumáticos como los que estamos viviendo, por utilizar un término traumático.
Cuando el sismo de hace 3 años, algo así, lógicamente 2 años, 3 años más o menos, 2, 3 años, cuando impactó Oaxaca, en la parte del Istmo, Morelos, Puebla, trajo una consecuencia que requirió de una alteración en la planificación y en la función y uso de los recursos. ¿Por qué? Porque no puede haber una sociedad en emergencia y un recurso financiero y una institución pública en normalidad. Ese es un contrasentido y una contradicción. Entonces, me parece que sí, tanto el gobierno federal y el estatal y los municipales deberían hacer variaciones, sobre todo en aquellos campos donde hay verdaderos estados de desastre, ¿no? Eh, Hace poco escribía una amiga, una notable compañera de líderes en la cultura, dedicada a la academia en la UNAM, y decía, pues la tragedia es que hay mucha gente que vive única y exclusivamente de su quehacer en el arte, como músico, como poeta, como pintor, como qué sé yo, que se formaron y han profundizado en su quehacer para vivir solamente de ello, vivir de ello, por ello y para ello. Y hay gente que ahora sí que los tomó sin reservas, porque viven en un sin reserva permanente. Entonces, esos son los casos de desastres donde hay que acercar algún tipo de soluciones. Muy bien, muy bien. A ver, tenemos alguna otra, ¿verdad? Tenemos comentarios. Paco Galindo dice, yo creo que habrá actividades que tendrán que seguir de forma física y habrá otras que podamos transmitir por medios digitales y debemos pensar global desde la comunidad. Mario Limón pregunta, ¿qué papel tiene la comunidad en la reconstrucción post pandemia? Saludos a los tres, fuerte abrazo a Ingrid y a Rafa. Ingrid. Eh, yo creo que la comunidad es fundamental definitivamente para esta nueva normalidad que vamos a tener que vivir, porque la función de la comunidad es precisamente construir lazos. La función de la comunidad es construir acuerdos, siempre basados en el consenso. La función de la comunidad tiene que ver con estos procesos de construcción identitaria. O sea, la forma en cómo construimos un sentido de pertenencia es a través de la comunidad, a través de lo que cada uno tiene que decir, a través de la oralidad, a través de la memoria oral, a través de las prácticas, a través del arte, a través de las manifestaciones. Y todo esto, por supuesto, lo hace la comunidad. Entonces yo creo que es fundamental la comunidad en esta reconstrucción como sociedad que vamos a tener o que estamos teniendo y que es la que nos permite como voltear a ver que en los cajones está nuestra historia, que en los cajones está nuestro arte, que en los cajones está nuestro patrimonio y es la reproductora de todos estos recuerdos y de todas estas prácticas y de todo este sentido de existencia, ¿no? Es fundamental. Y bueno, en ese sentido, un saludo a Mario, mi carnal allá en Guadalajara. Sí. Creo que, pues sí, como dicen, ¿no? Y creo que vamos a coincidir todos ahí, que es fundamental. Yo ahorita pensaba como en esta tradición del que luego también el maestro Armando platicaba mucho, por ejemplo, de las techadas, ¿no? Que en una comunidad, cuando alguien se casa y le van a construir su casa, ya de casado, pues se juntan, ¿no? La comunidad a carrear palos, palma, poner los horcones, aplanar el terreno, construirle su casa. Literal la construye la comunidad. Yo creo que en este caso del sentido social, pues es como eso, ¿no? Vamos a echar mano, tenemos que echar mano de todo, pero la comunidad como tal, el sentido comunitario es lo que va, creo que, a generar esta reconstrucción literal del tejido, pues, social, ¿no? Pensando que se haya fracturado, que creo que sí, ¿no? Creo que sí hubo una fractura ahí, hubo un daño, ¿no? Sí, al final de cuentas fue literal también un terremoto, ¿no? Para todo esto. Y creo que en ese sentido, sin la comunidad, pues sería como quedarnos sin casa, literal, ¿no? Un poco haciendo el paralelo ahí. Entonces creo que sí, sí sería importantísimo, ¿no?
Pues Muy sí, bien, Armando. el sentido de comunidad me parece que es un recurso valioso en toda circunstancia, comunidad, el objetivo común de todos los que habitan un territorio, un grupo social o un interés específico, ¿no? Los músicos en la Ciudad de México pueden formar comunidad, los músicos tradicionales, los músicos urbanos pueden formar comunidades, comunidad, sentido de comunidad y asociarse para poder encontrar rutas comunes. Eh, yo creo que es un estadio superior de pensar en el actuar. O sea, pensar, actuar comunitariamente es pensar dar, es pensar brindar, pensar sentirse parte de algo, adscrito a algo común entre todos. Y me parece que es loable y es lo importante actuar en comunidad. Deje prender mi micrófono porque está apagado. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es la importancia que pueda tener vivir en comunidad y la propia comunidad, que aunque no vivas en ella, es tu comunidad, ¿verdad? Hay muchos que se fueron de esa comunidad, están viviendo en otros espacios, pero sus raíces están allí, ¿no? Su forma de ser, de decir, de hacer, son de ahí. Y entonces esa comunidad es lo que nos da coherencia en muchas de las cosas que estamos haciendo. Hace rato cuando platicaba, por ejemplo, un poco lo de Rafa, por ejemplo, que platicaba lo de la techada, pues efectivamente es el trabajo comunitario que en Oaxaca se conoce como el tequio, ¿no? Que muchas veces las propias comunidades se reúnen para apoyar, ya sea en la alegría o en la tristeza, al miembro de la comunidad que está pasando o atravesando por algún evento feliz o trágico, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues también es una de las razones de ser de estas comunidades. Muchas de ellas cerraron, cerraron las entradas, nadie salía, nadie entraba que no fuera de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad propia en sí misma se puso de acuerdo en decir, espérate, si no tenemos la enfermedad, no nos las traigas, ¿no? Y pues bueno, es una forma de protegerse, de proteger a los demás también, pero también es una forma de esa unidad que es la comunidad, ¿no? Que sin esa unidad pues tampoco podría existir, ¿no? En fin. El cuidado ¿Perdón? mutuo, el cuidado mutuo, lo que dices, ¿no? Bien, González de la Rubia dice, sin duda la creación artística debe de ser reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Los creadores, por tanto, contribuyen al desarrollo de los pueblos en sí vertiente más espiritual e identitario. Y pregunta... A ver, nada más quería yo decir, González de la Rubia ya estuvo con nosotros, es un músico catalán, ¿no? Que vive en Barcelona. Bueno, no catalán porque él ya hizo su aclaración que él no nació en Barcelona, ¿verdad? Pero vive en Barcelona. Y yo creo que se siente ya más catalán que cualquier otra cosa. Entonces, desde ahí nos está viendo, ¿no? Y él pregunta, la pregunta podría ser, ¿qué relación hay entre la creatividad y el patrimonio cultural? A ver. ¿La repites nuevamente, por favor? La pregunta podría ser, ¿qué relación hay entre la creatividad y el patrimonio cultural? Bueno, yo creo que la creatividad es una filosofía, una actividad, y el patrimonio cultural es un recurso reconocible por un grupo social, un pueblo, una comunidad. Es algo asumido por ciertos sectores. La creatividad es el proceso de construcción o de reinterpretación de algo. O sea, yo compongo y creo. Yo reinterpreto y estoy recreando o creando. Pero eso no lo hace en abstracto ser patrimonio. Patrimonio cultural es cuando una sociedad, un pueblo, una comunidad asume como propio de todos eso que es patrimonio de ellos.
puede haber un patrimonio individual, pero tiene ese sentido. Como concebimos generalmente el tema del patrimonio, es con distintas variables, ¿no? Tu patrimonio individual, pues es significativo para ti, pero el patrimonio cultural, pues es más bien social y, y puede tener un sentido histórico, puede tener un sentido material, inmaterial, en fin, de todas estas variables que hemos y que conocemos. Y aprovechando la pregunta, sí quisiera decir algo. Uno de los aspectos más relevantes en este periodo de emergencias, digo emergencias porque ya no tan solo es salud, sino también es económica. Uno de los factores que está sufriendo impactos significativos es el patrimonio cultural inmaterial. En primer lugar, porque en general son fenómenos colectivos y que llaman a la interacción del ser humano en conglomerados, desde la parte ritualizada, donde la reproducción de ese patrimonio cultural inmaterial pasa por calendarios ritualizados, ¿verdad? Hasta los procesos de otro orden, donde generalmente la música, la danza requiere de espacios y de interacción con conglomerados de personas en una comunidad. Pero también este patrimonio cultural inmaterial a veces está relacionado a amplias franjas de población que vive una situación de alta marginación o de condición económica que solamente da para ir sobreviviendo día a día. Entonces, al estar rotos los factores de transmisión de las economías domésticas, pues lógicamente que tienen impactos significativos. Por ejemplo, los artesanos, muchos han tenido que adaptarse a generar estos cubrebocas con simbología de su cultura o a hacer tequio o hacer intercambios, ¿verdad? De tome una artesanía, pero son casos excepcionales, no una actividad normalizada. Entonces, yo creo que aquí sí va a llamar específicamente a generar diagnósticos para conocer la trascendencia del impacto que esta circunstancia está teniendo no tan solo en la transmisión, sino en la reproducción del patrimonio cultural inmaterial y su relación con la economía doméstica, las economías familiares, ¿verdad? Que al menos desde la cocina tradicional, la artesanía y la medicina tradicional y los grupos de música y danza tienen impactos visibles y obvios. Con respecto a eso, hay que hacer, como dice Armando, estoy totalmente de acuerdo y también hay una diferenciación, pero por ello no quiere decir que no puedan unirse en algún momento. La creatividad es un proceso y es un recurso de la cultura. ¿Por qué? Porque la creatividad utiliza diversos lenguajes de expresión y de comunicación. La creatividad no con ello quiere decir que no en algún momento, si hay un proceso de apropiación social y de reproducción histórica, no se pueda volver patrimonio. Porque el patrimonio tiene como principal característica la herencia y el acuerdo social, que es lo que decía Armando. Entonces, sí puede haber una relación en tanto la creatividad se vuelva simbólica, es decir, se vuelva un elemento que pertenece a una comunidad y que ese elemento genera un sentido de identificación y genera, por supuesto, una carga o un camino histórico, ¿no? Sí, bueno, yo ahí en ese sentido completamente de acuerdo en lo que dice el maestro Armando e Ingrid, creo que no lo pudieron decir mejor. Yo únicamente acotaría pues eso, ¿no? Como la creatividad va de la mano en ese sentido, ¿no? Porque, y me refiero a creatividad de que los artesanos o los creadores literal, pues no lo hicieron su obra, cual sea, para ser enlistado, digamos, en una
lista de patrimonio, por ejemplo, sino que tuvo un sentido utilitario, tuvo un sentido simbólico, tuvo un sentido de herencia, ¿no? Como dice Ingrid, y que bueno, posteriormente pues se ha ido pasando el tiempo, desde luego, y crea una corriente, ¿no? Puede ser una técnica artesanal del tejido, puede ser de alfarería, algo, en donde pues el sentido utilitario era contener agua, ¿no? Para los alfareros, por ejemplo, ¿no? O para las artesanas, pues tener una vestimenta, ¿no? Que les representa o que les simboliza, y que bueno, posteriormente se considera como patrimonio, ¿no? Por la herencia que han venido dejando. Entonces creo que son procesos largos, creo que van de la mano, y en ese sentido, pues la creatividad sería como la parte que fundamenta esto que llamaríamos posteriormente patrimonio, ¿no? Yo quisiera, Sergio, hacer una distinción. O sea, la creación es un concepto y es un proceso. Dependiendo de lo que creas, entonces está vinculado al patrimonio, puede estar vinculado al patrimonio más naturalmente, o puede seguir un proceso más largo que no necesariamente lo haga patrimonio en su sentido social. Puede ser un patrimonio individual. Yo tengo una obra creada que es mi patrimonio individual y es mi obra de autor, pero eso no necesariamente lo vuelve un patrimonio social, un patrimonio histórico. Moncayo, cuando creó el huapango de Moncayo, bueno, pues utilizó formas tradicionales, pero bajo una arquitectura que era una arquitectura académica. Eso, para volverse un patrimonio nacional, tuvieron que pasar años y décadas para que se identificara, ¿verdad?, como un valor simbólico, ¿sí?, que había recreado y se había sentado en las bases de la música tradicional y que había hecho una obra que ahora muchos, el Estado mismo la utiliza como un elemento simbólico del nacionalismo, ¿no?, para exaltar el espíritu cívico, qué sé yo, además de su belleza, su estetismo, qué sé yo. Pero sí hay que diferenciar porque Picasso hacía cerámica y utilizaba algunos recursos conocidos, pero lo que hacía era una obra de arte, era un proceso creativo en base a su filosofía, y eso no necesariamente transgredió como un patrimonio social, sino quizá como un patrimonio de los catalanes, cuando Picasso se volvió un personaje con una obra que reivindican eso como una obra artística. El artesano recupera, como decía Rafa, una tradición, y hay quienes hacen obras con firma y de autor, ¿sí?, utilizando las técnicas, utilizando los elementos simbólicos, qué sé yo, pero generando un propio proceso creativo donde su firma y su nombre va ya de por medio, asumiendo una responsabilidad sobre ello. Ya no reproduce la técnica ni el proceso que lo lleva a generar la artesanía como dicen y dictan los cánones de la comunidad, sino usa esos recursos para un proceso creativo individual que genera una obra. Eso puede ser que al autor la comunidad lo reconozca como un patrimonio, o puede ser que lo que ha creado sea reconocido como una obra de patrimonial de la comunidad. Pero si te reitero nada más, la creación es un proceso creativo y es un concepto. La creación es un proceso y es un concepto que, dependiendo del adjetivo, entonces tendrá sentidos, ¿no? Yo creo que también dependiendo de la apropiación que la propia comunidad haga de ella, ¿no? Porque tú como autor musical, pues puedes tener 20 melodías, pero de las cuales nada más 2 la comunidad se ha apropiado de ellas y las ha hecho ellas, las canta, las dice, esto es. Y las otras 18 pues están guardadas todavía, ¿no? Y a lo mejor es tu patrimonio porque es tu música, ¿no?, que tú creaste efectivamente, ¿no?, pero que no es de ninguna manera ya
en definitiva, el patrimonio social del que estamos hablando. Bien, vamos a ver otras preguntas. Rapidísimo, Sí, nada más, creo que un elemento que distingue lo que puede ser creación, que lo que puede ser ya patrimonio o propiamente lo cultural, es la reproducción social y así lo es. que representa esa reproducción social, ¿no? Así es. Sí. Tenemos bastantes preguntas, varias. Vamos con una que creo que va a llevar un tiempo, que es de María Zazueta, que dice, ¿cuál sería el mensaje de los 4 gestores para las autoridades federales en torno a las necesidades actuales de los creadores en un contexto de emergencia sanitaria? ¿La puedes repetir? Soy lento. Perdón. Sí, porque se cortó. Bien. Bien. ¿Cuál sería el mensaje de los 4 gestores para las autoridades federales en torno a las necesidades actuales de los creadores en un contexto de emergencia sanitaria? Yo me apunto de inmediato. Creo que no está uno para dar consejos, pero sí una sugerencia en general. Yo creo que para las autoridades federales, estatales o municipales hay que oír a la comunidad. Es importante oír cómo están ellos transitando, viviendo, sufriendo esta circunstancia. Esa sería mi sugerencia. Hay que oír a la comunidad, no oírse a sí mismo, como el coronel en su laberinto. No, hay que oír a la comunidad, que dice, que piensa, que siente, que sufre, que quiere, etcétera, porque todos lo vivimos de una manera distinta. El que está sentado en un sillón de una manera, el que está sentado en el suelo de otra manera, ¿verdad? El que está muy bien arropado de otra manera y el que no tiene ni una playera de otra manera. Entonces hay que oírlos a ellos, hay que oír a la gente, a los creadores, a la gente que está inmersa en el problema de la cultura. Yo en ese aspecto, hablando de política pública, totalmente de acuerdo con Armando. No puedes crear política cultural si no escuchas a la comunidad a la que vas destinado, ¿no? O sea, a la que estás destinando esas estrategias o esas líneas de acción. Y en ese sentido yo propondría como sugerencia el poder generar fondos para la producción. Hay muchos creadores que no tienen las posibilidades de producir ofertas atractivas en estas nuevas plataformas y en estos nuevos espacios. Entonces, definitivamente se necesitan fondos para la producción, se necesitan fondos para la reproducción de esas creaciones, es decir, las plataformas o los recursos que permitan darle toda esa valía y todo ese sentido a lo que se está ofreciendo en materia de creatividad y en materia de interpretación. Fondos para la divulgación, es decir, esta creación o este rescate que se está haciendo de manifestaciones, cómo podemos dar a conocer cuáles son las raíces y el sentido social de estas creaciones. Y finalmente, fondos para la difusión, o sea, cómo difundo esas manifestaciones, cómo difundo esa creación que se está dando actualmente. Yo, por ejemplo, veo un fenómeno, muchos que nos dedicamos a la cantautoría, o sea que somos cantautores, ya compusimos no una, sino varias canciones en torno al tema de la pandemia, porque además el tema de la pandemia nos abre espectros con respecto a la hegemonía de los países, con respecto a la convivencia que estamos teniendo unos con otros, al entendimiento que estamos teniendo unos con otros. Entonces yo creo que aquí las autoridades sí tendrían que basarse en fondos porque los artistas no vivimos del aire. Y creo que en ese aspecto también sí se tiene que generar una conciencia de las instituciones. Recurso hay,
presupuesto hay. Y el hecho de que tú tengas el presupuesto para el festival tal, no quiere decir que no puedas hacer las gestiones para que ese presupuesto se pueda transformar en un festival digital, ¿no? Pero que sea pagado a los artistas, que sea pagado a los creadores, que sea pagado a los artesanos, que sea pagado a los cocineros tradicionales. Porque creo que sí, la gente, la sociedad, la comunidad está entendiendo la valía del arte y de la creatividad. Pero quienes tienen que entenderlo es quienes cuentan con los recursos, que son los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y los gobiernos federales. Hace poco a mí me compartieron una convocatoria de un municipio y decir como reconocimiento una constancia de participación. Pues sí, pero por la constancia no te la comes. Con la constancia no pagas la renta. Con la constancia no pagas la luz. Entonces, si yo no tengo luz, no puedo transmitir. Si yo no tengo internet, no puedo transmitir. O sea, que verdaderamente los gobiernos cobren la conciencia de que el artista o el creador, el artesano, el agente cultural, es precisamente eso, es un agente de cambio social y por lo tanto tiene una valía en la aportación que hace en procesos colectivos y en procesos de construcción de ciudadanía y de identidad. Entonces, que creen conciencia de que el artista vale por lo que aporta, el creador, el artesano, vale por lo que aporta. Muy bien. Rafa. No, bueno, yo simplemente creo que dos conceptos claves que mencionó tanto el maestro Armando como Ingrid: escuchar a la comunidad, fondos, una línea que permita, ¿no? Ahí creo que esa es la base. Entonces, con eso creo que dijeron Muy todo. bien. Muy bien. Bueno, pues a mí también me tocó la parte de esa pregunta, ¿no? Y yo también creo eso, ¿no? Lo digo, coincido con ustedes tres en esas formas y yo siento que el gobierno tiene que dejar hacer y dejar ser a la comunidad. Y no solamente a la comunidad en general, sino principalmente a la comunidad artística y cultural, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues con estos apoyos, apoyándolos. O sea, él no tiene que hacer las cosas, las tenemos que hacer nosotros, la sociedad civil, pero ellos tienen que dar las formas. No les podemos quitar esa obligación que tiene el gobierno, el Estado, de apoyar a la ciudadanía dentro de sus manifestaciones. No se lo podemos quitar. Tiene que darlo en poco, en mucho, en nada. Quiero decir, económicamente, en poco, no en nada, porque si no caemos en esto de que dame un concierto y te doy un diploma, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no? A ver, déjalos hacer, pero dale todos los apoyos en educación, en formación artística, en educación principalmente, ¿sí? Que es donde nosotros tenemos que aprender, no solamente aprender, sino a aprender, ¿sí? Las nuevas formas en las que nos vamos a mover a partir de agosto, septiembre, octubre, no sé a partir de cuándo, pero que tiene que darse, porque ya no lo vamos a poder hacer en su totalidad como lo veníamos haciendo. Claro, hay muchas cosas que podrán hacerse y ojalá pudiéramos regresar. Pero una obra de teatro que requería a 200 personas para que pudieran salir económicamente, vamos a tener 80 y eso no va a poder. Entonces hay que encontrar las formas de cómo encauzar todo eso, el Estado principalmente, que se preocupe el Estado de cómo va a apoyar a sus artistas. Yo creo que es por ahí, ¿no? Bien. Hay un comentario, bueno, que ya es atrasado, pero se los voy a leer. Aparte de los foros y centros culturales que desarrollan, es de 8A Sergio. Aparte de los foros y centros culturales que desarrollan la cultura en las localidades y son afectados porque son los primeros que cerraron sus actividades y los últimos en abrir, como lo han mencionado antes. El agente cultural que merma su economía y que mantiene sus actividades culturales con mucho trabajo por la falta de esta, puede caer en el riesgo de adquirir alguna otra actividad que le satisfaga sus necesidades y está bien, pero el riesgo de la demanda de su tiempo en tal actividad es un riesgo social, puesto que la sociedad pierde el agente cultural en acción dentro de la sociedad, ya sea parcial o incluso totalmente. Y hay preguntas. Hay una pregunta que es recurrente, es sobre asuntos físicos y digitales. Les voy a leer varias que creo que van englobadas. Es de Maritza
Angarita López, sería pertinente revisar la conformación de los territorios físicos y digitales, y me sigo con la siguiente que me parece que es similar o va por lo mismo. Aparte de las redes digitales, ¿qué otras formas se pueden mencionar para gestionar la cultura? Y esa es de Marisela Nolasco. Y Marisela Nolasco también dice, ¿la gestión cultural va hacia una era completamente digital? Bueno, creo que esas son las tres que van por la era digital. No sé cuánto tiempo nos queda, tal vez. Bueno, yo respondería nada más esta pregunta que es muy clara. A mí me parece que el aspecto digital llegó para ser un soporte extraordinario, pero tampoco creo que sea el único mecanismo. Seguramente hay muchos quienes querrán invertir menos y piensan que de manera digital le cuesta menos y entonces lo haga así, pero la experiencia humana y el contacto humano en el campo del arte y la cultura son necesarios y son obligados. Me parece que ahora nos ha llevado a hacer una revaloración de esto para resolver un problema precisamente del no contacto humano y de la no interacción humana para la reproducción de los fenómenos de la cultura y del arte. Pero seguramente, por supuesto que en el momento en que hayan condiciones progresivas para esta relación humana, la gente lo va a hacer. O sea, los rituales, la cultura en la vida cotidiana, eso es insustituible. O sea, por eso digo que correrá paralelamente siendo un instrumento extraordinario, pero no resolverá lo que en la historia de la humanidad se ha hecho así, de esa manera, ¿no? Es como el libro, estamos anunciando su muerte desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y yo espero que, como dicen en mi pueblo, se les haga la boca chicharrón. Pues el disco ya resucitó. En ese aspecto yo creo que estamos transitando a un mundo de expresión mixta. Armando bien lo dice. Yo creo que las redes y las plataformas digitales sí han generado una condición favorable al libre acceso a la cultura, ¿no? Ujú. Creo en este aspecto que quizás en algunos casos menospreciamos algunas comunidades o algunos miembros de comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, que tienen su smartphone, que tienen un teléfono digital y que tienen la posibilidad de acceder a muchas expresiones del mundo, ¿no? A través de su teléfono. Pero lo que dice Armando también es fundamental. O sea, el arte, las manifestaciones culturales son un elemento humano. Y los humanos necesitamos abrazarnos y necesitamos escucharnos y necesitamos sentir esas hormiguitas que nos recorre todo el cuerpo cuando vemos una obra, una pintura en vivo, porque yo recuerdo, por ejemplo, de pequeña, cuando me llevaron al Museo de Bellas Artes a ver la obra de los impresionistas, a mí ya me gustaba el impresionismo, porque mi mamá me heredó ese gusto por el impresionismo. Pero cuando yo vi un Van Gogh en vivo, o sea, fue una experiencia inexplicable. Entonces, lo que dice Armando es ciertísimo. O sea, la obra se necesita ver, se necesita palpar, porque por eso es estética, porque despierta los sentidos. Y creo que en ese aspecto, por eso es un trabajo mixto del gestor cultural. El gestor cultural tiene que estar consciente de que estamos viviendo nuevos tiempos, tiempos de cambio, y tenemos que adaptarnos a esos tiempos. Y si esos tiempos representan también buscar estrategias de difusión, de promoción, de divulgación, de apropiación, de creación en las redes, tenemos que ocupar las redes, pero no podemos abandonar nuestro sentido humano, nuestro sentido sensible, porque entonces dejaríamos de ser esa parte espiritual y emocional que nos conforma, porque no solamente nos conforma
lo racional o lo mental, que además lo racional también se une con esta parte de poder intercambiar de palabra, ¿no? Y que ahora el COVID no nos permite intercambiar esa palabra, mirarnos a los ojos. Y en ese sentido, entonces, yo creo que más bien los gestores culturales tenemos que ampliar nuestro panorama de acción. Ver que la cultura se puede dar en todos los espacios, que tengan la característica de ser espacios que se pueden apropiar, de ser espacios de reflexión, de ser espacios de diálogo, de ser espacios de intercambio. Y si eso te lo da las redes sociales, o te lo da un escenario, o te lo da una exposición fotográfica, o te lo da una exposición artesanal, adelante. O sea, pero es parte de nuestro trabajo. Encontrar las estrategias, encontrar los elementos de la cultura en todos los espacios en donde está transitando la cultura. Y por supuesto, generar en torno a ello estrategias de mediación que nos permitan construir y que nos permitan detonar procesos culturales, detonar procesos colectivos, simbólicos, de identidad, de memoria, de apropiación del patrimonio y todo lo que ya conocemos que conforma los procesos culturales. Perdón, Sergio, rápido. Por ejemplo, hay sectores de las burocracias que podrán trabajar a distancias y hay sectores de las empresas que podrán trabajar a distancia. Eso va a traer una consecuencia en las formas del ejercicio laboral, ¿verdad? Gastarán menos en espacios, menos en esto, etcétera, y adaptarán sus oficinas en sus casas para poder estar trabajando así. Hay ámbitos que así lo permiten, pero la industria del automotriz pues necesariamente va a necesitar que estén en contacto manejando máquinas. Es lo mismo que sucede hacer un fandango en Tlacotalpan ahí con Rafa y su grupo, ¿verdad? Pues seguramente hay muchos que lo van a grabar y lo van a transmitir para que los músicos de Italia, Alemania, Inglaterra, que no pueden estar ahí, lo puedan disfrutar. Pero lo cierto es que la necesidad de hacer el fandango para celebrar en el barrio San Miguel a los negros, pues eso es obligado en el contacto humano. Qué padre que pueda yo entrar al Museo del Louvre porque no tengo para ir a París, pero si yo tengo condiciones para irlo, por supuesto que prefiero ir y pararme a disfrutar de la Gioconda. En fin, hay cosas, a eso me refiero con que hay actividades que se podrán desarrollar y se incrementarán en el uso digital, del medio digital, pero hay otras que son ineludibles, son de contacto humano. Las cofradías y la vela, pues va a ser muy distinto. No, como una vela. Cargar el cajón de cerveza y llevarlo ahí, en lugar de estarlo viendo en la televisión. Perdón. Si el medio chica, ¿cómo se va a bailar a distancia? Muy bien, pues bueno, pues el tiempo es el tiempo y realmente hay muchas preguntas más todavía que pues desafortunadamente ya no los podemos transmitir a ustedes, pero que están ahí en el Facebook y que ustedes nos harán el favor de contestarlas, igual que a los comentarios, igual que responder los saludos de todos ellos, ¿no? Esto ha sido muy enriquecedor, una plática realmente muy, muy sabrosa, por decirlo en gastronomía. Ha sido muy sabrosa y yo creo que muy, muy enriquecedora. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer todos es innovar. La innovación en todas las áreas, pero principalmente en la gestoría cultural. Yo creo que ahí estamos. Bueno, y en las artes, obviamente. El artista, el creador tiene que innovar. El gestor tiene que innovar, el promotor tiene que innovarse. Todos tenemos que buscar la forma de no hacer lo que estábamos haciendo, sino de buscar cómo hacerlo para que sea más accesible, para que realmente llegue a quienes tienen que llegar. Yo les agradezco mucho a ustedes, de veras, Armando. Fue un privilegio platicar contigo, como siempre. Muchas gracias, Sergio. Ingrid, y bueno haberte escuchado. Realmente, pues, estás en el área que tienes que estar, ¿no? Gracias. Y de Rafa, pues bueno, es el músico, ¿no? El gran músico que tiene que llegar a ser
y que a partir de este momento yo creo que ya lo es. No por esta plática, sino que por toda la vida, toda la historia de vida que tiene dentro de la música y creo que también de la composición, ¿verdad? ¿O no, nada todavía más? no. Todavía no. Mis En la respetos para reproducción. esa. En la Aquí reproducción. los compositores. Quiero invitarlos a ustedes y quiero invitar a todos quienes están conectados con nosotros en este momento para el próximo lunes 22 de junio, que vamos a tener con nosotros a Winston Manuel Icona Calpe, quien nos viene a hablar la gestión cultural, fundamentos, métodos y modelos. Dos puntos, la crisis. Los invitamos pues para que el próximo lunes estén con nosotros. Muchas gracias. Buenas Un tardes. Gracias. abrazo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Saludos. Abrazos. Adiós.